lección de Dios, carácter y atributos, pero vamos a tener que hacerlo un poquito más intenso porque una vez que lleguemos a la persona de Jesucristo, que es el siguiente módulo, creo, hermano y hermana, que ya estaremos ya encaminados los que hayan cumplido con los requisitos de la instrucción para empezar a orar, para abrir discipulados, o en el caso de los hermanos que han recibido o reciben posteriormente la clase, puedan tener una proyección fuera para la obra. Muy bien. En la semana pasada hablamos de los atributos, del carácter y los atributos de Dios. Esa fue la clase. Podríamos decir Dios, su carácter y sus atributos, uno. Hoy es Dios, su carácter y sus atributos, segunda parte. Le voy a pedir de que, bueno, que copie porque sí vamos a tener que abordar algunos aspectos muy importantes, hermano. Solo quiero decirle que leyendo y preparando la clase, yo he llegado a tener, amado hermano y hermana, voy a decirlo así, una convicción de que al nosotros no estar preparados con fundamentos escriturales para que el Espíritu Santo selle ese entendimiento de Dios en nuestras vidas, no pasamos de tener más que una experiencia mental o emocional de conocimiento de Dios. Sin fundamento bíblico no pasa de ser una emoción como le pasó a muchos en sus vidas y en su camino, de tener alguna experiencia romántica que una vez que una vez se diluyó y desapareció. Así hay gente que ha tenido conocimiento en algún grado, que no ha conocido a Dios, aunque ha conocido las cosas que tienen que ver con el Señor, la iglesia, la religión, a los hermanos, los cantos. Pero nosotros necesitamos tener, nosotros primero y a los que enseñemos, el fundamento escritural. Porque es la palabra de Dios en las vidas de la gente las que lo van a llevar a un conocimiento, no se puede un conocimiento pleno o completo, pero a un conocimiento legítimo de Dios. Entonces, por eso estamos viendo, entonces, vamos entonces a esta clase, carácter y atributos. La semana pasada empezamos a ver algunos de los atributos. Hoy quiero que veamos algunas generalidades relacionadas con Dios, relacionadas con Dios. Algunas generalidades. Por ejemplo, si ubicación, ¿dónde está Dios? Mateo capítulo 6, va a estar apuntando, empieza a apuntar Mateo, esta es una generalidad, Mateo capítulo número 6 y versículo número 9. Es importante porque nosotros necesitamos dominar necesitamos dominar, bueno, dominar en alguna medida la escritura, especialmente aquellos que van a venir a los pies del Señor. Ubicación. Bueno, la Biblia nos dice en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Eso es, si debemos decir ubicación de Dios, aunque Dios es trino, Dios está en los cielos. Pues porque lo dice la Escritura, y así oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. También podemos ver en Mateo, bueno, aquí mismo en Mateo eh, capítulo número eh, en Mateo capítulo número, pues déjeme ver aquí, es no sé si el 16 o el 6, porque como sigo escribiendo como médico, hermano, en lugar perdón, estaba como está, nosotros, 6, 7, no, a veces me cruzo, entonces, pero, entonces Dios, o sea, nosotros sabemos que
Dios está en los cielos. Bueno, bueno, ese es el pasaje también paralelo, ¿verdad? Dice Mateo 6, del 5 en adelante, cuando oréis no seáis como los hipócritas. Bueno, ese lo habíamos leído, perdón. Es el 6:9, sí, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, creo que puse mal un punto aquí. ¿Dónde está Cristo? Pues estamos hablando generalidades, ubicación. ¿Dónde está Cristo? Hebreos capítulo número 10, versículo número, estamos hablando de Dios el Padre, que está en los cielos, Dios el Hijo, Hebreos capítulo 10 y versículo, ahorita vamos a leer, y el versículo número 12. Perdone que no manejo Mateo 10 y versículo número 12. Bueno, leemos siempre contexto, leemos en el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, Hebreos 10:11, día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Dónde está Dios el Padre? En los cielos. ¿Dónde está Dios el Hijo? A la diestra, sentado a la diestra. Biblia. Amén. Y donde el Espíritu Santo, bueno, vamos al libro de Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. Y leemos, bueno, ahí sí vamos a leer el versículo, Romanos 8, y leemos siempre un poquito de contexto. Dice eh, en Romanos 8, leemos desde nuevo para tener contexto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, perdonen hermanos, mora en vosotros el que levantó de los muertos el que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Perdonen. Entonces, Biblia, hermano. Generalidad, ubicación. El Padre, Dios el Padre, ¿dónde está? En los cielos. Dios el Hijo, ¿dónde está? Por Biblia, a la diestra del Padre. Dios Espíritu, ¿dónde está? En los creyentes. Amén. O sea, de alguna manera nosotros vemos que estos textos son, pues al final, son fundamentales para que nosotros tengamos lo necesario para poder nosotros tener certeza y a los que discipulamos o enseñamos tener un verso o tener la palabra que se siembra en sus corazones. Amén. Segundo, entonces eso fue ubicación. Nosotros entendemos de que Dios es invisible. Amén. O sea, Dios es Dios es no visible. Juan, vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo número 4, por favor, y leemos
los versículos del 23 en adelante. Juan 4 del 23 en adelante. Dice así, mas la hora viene del pasaje de la Samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu y pues nosotros no lo podemos ver, no podemos ver a Dios porque, porque se tiene que adorarse en ese mundo, en ese ámbito espiritual, no material. Entonces, Dios es espíritu, o sea, Dios no es visible. Estamos viendo solamente generalidades. Vamos a Colosenses capítulo número 1, por favor, para darle también más o sea, más respaldo. Existe muchísimo respaldo, pero darle aún más respaldo a lo que estamos, a estas características de Dios. Recuerde que es carácter y estamos hablando de características, o sea, no hemos entrado, la semana pasada mencioné atributos, pero estamos hablando hoy generalidades del carácter, de las características de nuestro Dios. Amén. A través de su palabra. Colosenses capítulo 1 y versículo número 15. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nos está hablando, por supuesto, de la majestad y la deidad de Jesucristo. Entonces, pero el énfasis es aquí, Él es la imagen de Dios, aquí está el término, invisible. Amén. Textos, hermanos. La imagen del Dios invisible. A pesar de que Dios es invisible, su gloria sí puede ser vista, apunte eso. Su gloria sí puede ser vista. Y tal vez algunos de los que están, es que no tengo reloj aquí, algunos de los que están me puedan poner ahí en el chat cómo vamos con el horario, porque, ok. Entonces, le dije Éxodo capítulo número 24. O sea, Dios es invisible, pero a pesar de ser invisible, Él sí puede mostrarse o que su gloria sí puede ser vista, ¿verdad? Su gloria sí puede ser vista. Éxodo 24, leemos del 15 en adelante. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Repito el texto. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Jehová. La apariencia de la gloria, la apariencia, o sea, a Dios no lo podían ver, pero sí su gloria fue posible que la vieran en el libro, en el desierto, ahí en el monte Sinaí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora quiero que pasemos a 3 puntos importantes relacionados
aún con el carácter de Dios. No voy a hablar, no vamos a hablar necesariamente aún de los atributos de Dios. No, estos no son los atributos de Dios, sino aún esto que vamos a ver son aún aspectos de Dios que por la palabra nosotros llegamos a atisbar la grandeza de Dios. Entonces, lo primero que le tengo que decir es que, punto, inciso A, ponga ahí inciso A, esto es sobre conocimiento, esto es sobre generalidades sobre el conocimiento de Dios, así lo voy a poner. Generalidades ahora sobre el conocimiento de Dios siempre. Inciso A, Dios es autoexistente. Dios, o sea, para explicarlo en palabras simples, o sea, Dios es él cuando le preguntó Moisés en el desierto y cuando le diga quién es el que me envía, quién voy a decir, tú le vas a decir que te envíe el yo soy. Porque yo soy el que soy. Dios es existente. Dios no necesita ni de nada ni de nadie para ser. Él es. Acompáñenme a Hechos capítulo número 17, por favor. Hechos capítulo número 17. Me dice alguien si voy muy rápido, por favor, me avisa alguien si voy un poco rápido para irle poniendo un poco de pausa, porque le dije que íbamos a tener un poquito más de, un poquito más de contenido en esta noche para poder llegar e Dios nos dé la gracia de iniciar nuestras reuniones discipulados. ¿Qué horas son? Ok, entonces, le dije, Dios es autoexistente, Hechos 17, y leemos los versículos. Vamos a leer desde el 22 para que tenga contexto. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora pongan la atención, ¿no? Porque decimos Dios es, este verso, que hay muchos, hermano, pero porque Dios es autoexistente. Entonces, en el verso 24, Pablo le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, cuando Pablo les está explicando allá en Atenas, describe al Dios autoexistente, o sea, Dios no necesita, Él es el principio y el fin. Él es la razón de las razones, pero eso usted lo sabía, pero necesitamos demostrarlo con la vida. Nosotros, recuérdese que a la hora de ir a enseñar y a discipular, nosotros no podemos ir con pensamientos al aire ni con supuestos o con ahí por la Biblia está, ¿verdad? Como dijo alguien entre Génesis y Apocalipsis. No, nosotros tenemos que saber cómo enseñamos a los discípulos. Entonces, Dios, bueno, entonces, inciso A, Dios es autoexistente. O sea, Él no necesita de nada ni de nadie. Él es. Y él es, era, es y siempre será. Y también, para ello también, el Evangelio
de Juan, por supuesto, Juan 1:1, que es el texto que apoya los orígenes del que no necesita nada. Y dice, usted lo conoce muy bien, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues aquí está describiendo al verbo, claro, pero aquí dice que el verbo era, era en el principio, era con Dios, estaba con Dios y era Dios. Versos que nos dicen, o sea, Dios es desde el principio, Dios es autoexistente. Amén. Va, inciso B, Dios, recuerden que estamos viendo generalidades de Dios. Amén. Vamos ahora, Dios, inciso B, Dios es incomprensible. ¿Qué significa esto de que Dios es incomprensible? Bueno, vamos a leer en Romanos capítulo número 11. Romanos capítulo número 11. Y vamos a leer los versículos vamos a leer desde el 30, 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Está hablando de Israel, ¿verdad? Verso 33. Ese es el que me interesa, 33, porque es incomprensible. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mire este verso. ¿Por qué decimos que Dios, bueno, dijimos, inciso A, autoexistente? O sea, Dios es y no necesito de nadie. Pero inciso B, Dios es incomprensible. Pero ¿qué forma de la palabra decirnos de que nosotros en nuestra conducción humana, el discípulo ese que va a llegar, usted le va a tener que encender con esos que muchos llegan razonadores y muchos llegan con argumentos y muchos llegan con religión y muchos llegan con suposiciones. Pero este verso, estos dos versos o tres son demoledores. Demoledores. Se lo vuelve o se lo repito, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Como para quedarse estudiando el verso, ¿va? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora, quiero que vea, yo no soy lingüista, pero quiero que vea los adjetivos. Los adjetivos, por ejemplo, eso es insondable, sus juicios, inescrutables sus caminos.
Por eso o sea, solo este verso, que hay más, por supuesto, nos demuestra que en nuestra condición, en nuestra naturaleza caída y también ya regenerados, aún nuestra comprensión de Dios es demasiado limitada. Nosotros no vamos a entender sus juicios. No vamos, para nosotros en nuestra mente natural es inescrutable. O sea, no podemos acceder a los misterios, al conocimiento, a los juicios, a las decisiones, a las directrices de Dios. No, pues no se puede. Dios es incomprensible. Por eso es de que aún nosotros, entonces, aún ya siendo nosotros tus hijos, debemos de reconocer nuestra incapacidad de poder tener una comprensión completa. Atisbamos, tratamos de entender su palabra, de meditar y de comprender de la mejor forma posible, pero Dios en Él como es, en su naturaleza, en sus características, su carácter, es incomprensible. O sea, no lo vamos a poder comprender porque, porque son insondables sus, sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Pudiéramos, no quiero ponerme a predicar, ¿verdad? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿O quién fue su consejero? Para nosotros, esta creación, Él es incomprensible. Y punto 3, no sé, ora, por favor. Sí, bueno, entonces ya me quedan 5 minutos. Y el inciso C de esta generalidad de las características de Dios es de que Él es ilimitado. No sé, que si ve lo lindo que es estar viendo en la palabra lo que tal vez hemos creído por años, pero sin fundamento muchas veces. Bueno, Él es ilimitado. Para ello vamos al libro de Job, por favor. Al libro de Job. Y nos vamos a ir al capítulo número 11 del libro de Job. Ya la garganta todavía tengo mi irritación todavía un poco a veces cuando he hablado demasiado y estos 2, 3 días he hablado demasiado. Entonces, insisto usted, Dios es ilimitado, Job, entre otros versos, capítulo 11, y leemos los versículos 7, por favor, en adelante. Dice, en el libro de Job 7, 11:7, dice así. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? 8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión, verso 9, es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Le vuelvo a repetir el texto. 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más
extensa que la tierra y más ancha que el mar. Cuando nosotros hablamos entonces de que Dios, y hay más versos, mano, yo solo tomé uno de los versos básicos porque no nos podemos quedar aquí, pero cuando hablamos de un Dios ilimitado, estamos hablando de ese Dios que, que no tiene, en términos humanos, la posibilidad de ser medido, de ser evaluado. Dios, más alta que el cielo. ¿Dónde termina el cielo? Más ancho que el mar. Pues es que el mar no tiene anchura, no se puede medir si el mundo es redondo. Más profunda que el Seol, imagínense. Entonces, dentro de las generalidades, yo creo que ya debo de ir terminando. Entonces dijimos A, Dios es autoexistente; B, Dios es incomprensible; y C, Dios es ilimitado. Ahora, para finalizar esta clase, que creo que la llevé un poquito más corrida, perdonen, porque tenemos que avanzar, ya nos va a tocar llegar a los puntos de cómo iniciamos, los que hemos atravesado ya la instrucción, y seguiremos en la instrucción, cómo vamos a iniciar nuestros discipulados o lo que el Señor nos haya enviado a hacer. Es fundamental que nosotros tengamos el conocimiento y debemos de saber dónde está, y tengamos la certeza, la seguridad y la fe y la formación para poder instruirles a otros, no solo con emociones, ni solo con suposiciones mentales, ni con argumentos humanos, ni con razonamientos, sino con la palabra inspirada de Dios, que usted ya sabe que es útil totalmente para enseñar, corregir, e instruir en justicia.